Bueno, buenos días, mi nombre es Linda Ríos. Voy a hablar sobre la Corte Constitucional. Hago parte de la asignatura Administración Pública del grupo 54414. Bueno, sobre la misión de la Corte Institucional, de la Corte Constitucional de Colombia, dice que es la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos mencionados en la Constitución Política de Colombia. También vemos que la visión dice que su visión es que mediante jurisprudencia y ejercicio de control de poder público sea reconocida nacional e internacionalmente. La estructura por la cual se conforma la Corte Constitucional es que la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan 3 de la Presidencia de la República, 3 de la Corte Suprema de Justicia y 3 del Consejo del Estado. Algunas de las funciones de la Corte Constitucional es decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimientos en su formación. Bueno, lo segundo es decidir por anterioridad el pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimientos en su convocatoria y realización. Decidir sobre las demandas de institucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por sus vicios de procedimientos en su formación. Ahora vamos a hablar sobre una de las sentencias que fue por medio de la Corte Constitucional de Colombia y de alguna manera fue uno de los temas de debate a nivel nacional, teniendo en cuenta no solamente lo que habían mencionado los demandantes, sino también aquellos que estuvieron en contra de esa sentencia. Entonces, vamos a hablar sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Una sentencia que fue tomada y fue aceptada por la Corte Constitucional. Dice que el número de sentencia fue la C055 del 2022. Esta decisión claramente fue una decisión histórica, pues amplió el derecho del aborto, permitiendo así que las mujeres, las niñas, personas no binarias y aún hombres transexuales pudieran interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel. Esto durante las primeras 24 semanas de gestación. Después de este plazo, bajo las causales establecidas por el fallo, que pues anteriormente ya estaban dentro de la Constitución. Sobre el aborto, sobre esta sentencia, que de alguna manera fue aceptada, aprobada por la Corte Constitucional, claramente fue una de las más, mm, por así decirlo, confrontadas, porque obviamente estaban unas personas a favor y unas en contra. Esto teniendo en cuenta aquellos que son pro vida, y fue una de las sentencias que de alguna manera trajo mucha inconformidad. Eh, ¿Esto qué permitía? Bueno, entonces, de alguna manera, el aborto fue uno de los fallos más importantes para Colombia, porque como se mencionaba, fue histórica esta decisión que se tomó a nivel mundial. Y de hecho Colombia quedó como a la vanguardia en Latinoamérica, como uno de los países más avanzados en materia de reconocimiento de autonomía y libertad y autodeterminación a las mujeres para eliminar parcialmente el delito del aborto en el Código Penal.
Entonces es importante mencionar que con respecto a esta sentencia hubo unos estándares fijados, unos estándares jurídicos que la Corte Constitucional pactó que fueron fijados en la sentencia. Entonces vamos a hablar de ellos. El primero dice que la vida es un bien jurídico que se debe proteger en todas las etapas de su desarrollo, pero no necesariamente con la misma intensidad. Esta protección debe ser gradual e incremental, según la etapa del desarrollo del embarazo, siendo especialmente relevante su garantía en la etapa más avanzada. La otra es que no existen medidas alternativas a la penalización del aborto, que se constituye como una barrera y una injerencia de vida del estado de disfrute de la vida reproductiva de las mujeres. La competencia legislativa para tipificar qué conductas constituyen delitos y cuáles deben ser las penas aplicables. Encuentra límites formales y materiales de carácter constitucional, como es la dignidad humana, la penalización como única alternativa de política pública vulnera el derecho a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Entonces, como lo habíamos mencionado, este fallo, esta sentencia fue a favor de las mujeres, aquellas que de alguna manera reclamaron de que esto debía ser libertad, debía ser un derecho, debía ser algo que estuviera a favor de ellas. Entonces, una sentencia que la Corte Constitucional aprobó a partir de la semana 24 de gestación y pues, que de alguna manera benefició a algunas y pues que otras estuvieron en contra. Entonces, esta es la exposición sobre la Corte Constitucional de Colombia.